Hola, soy José García y mi deseo es que todos puedan comprender la Biblia. La Biblia está dividida en dos secciones. Antes de Cristo, después de Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y Nuevo Testamento. Toda la Biblia se compone de total 66 libros. Esta es la única revelación dada a los hombres desde el tercer cielo. Dios quiso exactamente que supiéramos solo lo que ha escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas les pertenecen a Dios. Solo esto ha sido revelado al mundo entero. Hay personas, hay doctrinas que enseñan que estos libros no son suficientes. Dicen que ellos tienen la sabiduría oculta que Dios les reveló y sin esa información nadie puede conocer al Creador del universo. Pero eso es nada más que una falsa y una mentira. Todo lo que se expande de los 66 libros es falso. Esta es la totalidad de la verdad. La verdad. 66 libros dados al hombre para que conozcamos que Jesús es el Cristo. Para esto y no para otra cosa se escribió la Biblia. Se ha escrito todo este libro, los 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que conozcáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengáis vida en su nombre. Cristo, ¿qué significa? Cristo significa el ungido y su unción. Este es Cristo en griego. Y es lo mismo que el Mesías en hebreo. También el ungido. El ungido aparece en el mundo aquí. Este es el año cero para la humanidad. 33 años estuvo en esta tierra. Jesús, Dios hecho carne, vivió 33 años, desde el año 0 hasta el año 33, donde fue muerto y crucificado. Por lo tanto, si vivió antes en el Antiguo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos, aunque en su Biblia, que tiene 66 libros en total, los encuentra en el Nuevo Testamento, forman parte del Antiguo Testamento. Porque aquí fue la vida y cómo Jesús enseñó solo, absolutamente solo, al
pueblo y a la casa de Israel. Jesús es un judío y vino a enseñar a los judíos. Mateo 15:34. Dice el Señor. Mateo 15:34. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nosotros no tenemos que seguir el ministerio que Jesús tenía. Pues él nos explica en Mateo 15:34 que había solo sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Antiguo Testamento. Su mensaje, la pregunta: ¿quién soy? Él se encontró con sus discípulos y estando delante de sus discípulos, él hizo una pregunta. Perdón, aquí falta la N. ¿Quién soy? Y él hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que yo soy? Y unos decían, Juan el Bautista. Y otros decían, Elías. Y dice, ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y él le contestó, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, toda su predicación, toda la escritura en este lado del Antiguo Testamento, donde Jesús vivió y predicó, solo había una pregunta. ¿Quién soy? ¿Por qué? En Juan 3:24 nos dice la Sagrada Escritura. Juan 3:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, o quién soy, que yo soy vuestro Salvador, que yo soy vuestro Redentor, que yo soy Dios en un cuerpo de carne, en vuestros pecados moriréis. Pero Jesús vino a dar vida y no muerte. Por lo tanto, la vida estaba en creer en lo que Jesús decía. Ellos se preguntaban entre todos, ¿será este o esperaremos a otro? El mismo Juan el Bautista envió a alguien a decirle, dile al Señor si es él o esperaremos a otro. Y el Señor le respondió, id y haced saber a Juan, que está encarcelado, lo que estáis viendo. Los sordos oyen, los ciegos ven. Y a todos les es anunciado el Evangelio. Por lo tanto, él decía, estas señales que estás viendo, nadie puede hacerlas, excepto el que es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios Altísimo. No sé cuántos saben que Jesús, el Hijo de Dios, vino a predicar dos reinos. Uno sería el reino físico. Él estaba en la tierra, en un cuerpo de carne. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Y el Verbo, que era la palabra de Dios, el mismo Jesús, fue hecho carne. Una persona de carne y hueso. Él predicó el reino físico en el Antiguo Testamento y el reino espiritual. Un reino que lo va a predicar en dos veces, por cuanto
Todos los judíos del Antiguo Testamento rechazaron al Mesías. Por lo tanto, él empezaría en el reino físico, una persona de carne y hueso durante 33 años, a la edad de 30, después de ser bautizado en el Jordán, empezó a decir, Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No decía, arrepentíos y creed en quién soy. Arrepentíos y creed, porque si yo creo en quién soy, en quién era Jesús, por creer en quién Jesús es, que es el Hijo de Dios, nadie se salva. No puede ser salvo por creer que es el Hijo de Dios. La Biblia dice, los diablos, los demonios, todos creen y tiemblan. Creen que Jesús es el Hijo de Dios y tiemblan. Pero por creer que es el Hijo de Dios, no se va a salvar nadie. Por lo tanto, para que alguien se salve, Dios dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. La predicación de Jesucristo en aquellos tiempos no nos salva. ¿Por qué? Porque él había sido, Mateo 15:34, él solo ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un judío enviado a los judíos. Y ahora, ¿qué ocurre? Cuando nos damos cuenta que todo esto nos salva, él muere en la cruz y derrama su sangre por los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él es muerto, es sepultado y luego vuelve a resucita, entonces sí, entonces toma en vigor el Nuevo Testamento. Hebreos 9:27, si usted lo lee, Hebreos 9:27. Dice así, si no muere el testador, el testamento no es válido entre tanto que él vive. Él predicó en este lado, en el Antiguo Testamento. Cuando él murió y resucitó, entró en vigor el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Marcos 1:15 a los gentiles. Miren, aquí vemos una iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí tenemos las 7 iglesias, representando a la iglesia universal. Esta es la iglesia universal. 7 iglesias, las cuales representan la totalidad de los creyentes que van a ser salvos desde que Jesús nació hasta que llegue el rapto de la iglesia, que va a ser conformado en las nubes. Rapto de la iglesia. El rapto va a suceder pronto, porque estamos viviendo la última etapa de la iglesia. Durante años y años hemos vivido completando el número de las personas que se van a salvar. Vivimos la última de las iglesias, la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia carnal, la iglesia apartada de la verdad. Pero en cualquier momento estamos más o menos viviendo en este tiempo. Aquí, cualquier momento sonará una trompeta y saldremos todos los creyentes para tener un encuentro con el Señor en el aire. Este es el rapto de la iglesia. Desde aquí, desde Adán hasta Jesucristo han pasado 4033
Desde Jesucristo hasta el lugar donde nos encontramos ahora, 2000 años más. Total, 6000 años. Y nos encontramos a punto de sentir la trompeta que nos llevará al tercer cielo, para estar toda la eternidad con Cristo. Mirad, pero Marcos 1:15 nos enseña que para ser raptados tenemos que creer en lo que Jesús hizo, no en quién es, sino en lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Dónde se halla el Evangelio en las Sagradas Escrituras? Miren, el Evangelio en las Sagradas Escrituras fue revelado al apóstol de los gentiles, pues el Antiguo Testamento es la circuncisión. Pero nosotros somos el Nuevo Testamento, circuncisión. Y Pablo es el apóstol de los incircuncisos. Pablo. Y tenemos que ir a Gálatas 1:11. En Gálatas 1:11 dice la palabra del Señor lo siguiente. Gálatas 1:11. Las Escrituras nos enseñan que el mismo Jesucristo le reveló el Evangelio a Pablo. Y él dice, pues yo este Evangelio ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo, Pablo en Gálatas 1:11, dice que el mismo Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, le ha revelado el Evangelio a Pablo. Y el Evangelio se halla en 1 de Corintios 15, 1 al 4. ¿Y cuál es el Evangelio de nuestra salvación? ¿Cuál es el Evangelio que ha sido revelado a Pablo? El Evangelio que ha sido revelado a Pablo es el siguiente. Jesús murió. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado conforme a las... No, fue sepultado. Y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de nuestra salvación. ¿Y cómo sabemos que este es el Evangelio de nuestra salvación? Porque Gálatas 1:11 enseña, pues Pablo dice, yo ni lo recibí de hombre alguno, ni lo aprendí de ninguna persona, sino por revelación de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Crees que Jesús murió por tu pecado? ¿Crees que fue sepultado? ¿Crees que resucitó? Sepas que no fue una muerte de un tiro en la cabeza, no fue envenenado. Él murió en una cruz. ¿Por qué? Porque estaba establecido en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Por lo tanto, Él murió en una muerte de cruz. Y aquí derramó cada gota de su sangre,
cada gota de su sangre aquí. Derramó su sangre para que tú y yo no tuviéramos que morir. Lo nuestro será una transición de los que hemos creído de la vida natural a la vida espiritual sin experimentar la muerte. Jesús la padeció por nosotros. ¿Puedes creer eso? Entonces, el verdadero evangelio se trata de lo que Jesús hizo y no de quién es. Pues por creer quién es Jesús, nadie se va a salvar. Solo vamos a salvarlo por lo que Jesús hizo. Esta es la primera de las enseñanzas que yo quiero que tú sepas. Bienvenido a este canal. Te espero más adelante.